Bueno, bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de Dinámica. Bueno, en esta ocasión, el tema pues correspondiente a la semana 6 es el tema de momento lineal, o también conocida pues como cantidad de movimiento, ¿no? Lo que pasa es que muchos de los movimientos no se pueden, digamos, determinar de manera escalar, ¿no? Y una forma de determinarlo de manera escalar es pues a través de energía cinética, ¿no? O en total, energía mecánica. Entonces, como no se puede determinar exactamente las características del movimiento a través de magnitudes escalares, cabe la necesidad pues, de introducir una magnitud vectorial para analizar vectorialmente el movimiento, ¿no? Y esa magnitud recibe pues, el nombre de momento lineal, ¿no? Luego veremos otra magnitud llamada impulso. Bueno, ustedes saben que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, transfiere movimiento. Esa transferencia se determina a través de una magnitud llamado trabajo, ¿no? O cantidad de trabajo, ¿no? Si queremos cuantificarlo, ¿no? Pero esa cantidad de trabajo es una magnitud escalar. Si queremos medirlo vectorialmente, haremos uso pues de otra magnitud. Esa magnitud viene a ser el impulso resultante, ¿no? Ahora, así como la fuerza resultante, así como la energía cinética se relaciona con el trabajo neto, de manera similar también el impulso resultante se relaciona pues con la variación de su cantidad de movimiento, ¿no? Asimismo, bajo ciertas condiciones, pues si el impulso resultante es nulo, entonces así como la energía mecánica se conserva, también la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Y finalmente veremos pues un fenómeno llamado el fenómeno de choque, ¿no? Que son interacciones violentas que se originan pues en intervalos de tiempo bastante pequeños, ¿no? El objetivo, pues, de esta sesión es que ustedes deben resolver problemas de impulso, de cantidad de movimiento, de relación impulso-cantidad de movimiento, ¿no? Y obviamente, pues, el tema de choques, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la importancia, pues, de usar una bolsa de aire, ¿no? Ustedes saben, pues, de que los autos modernos, generalmente cuando se genera un accidente, automáticamente se activa una bolsa de aire. ¿Y cuál es la finalidad de esta bolsa de aire, no? La bolsa de aire lo que hacen es alargar, digamos, el tiempo y reducir la fuerza producto del impacto, ¿no? Justamente dice por acá, ¿no? Las bolsas de aire en los accidentes, dice, alargar en el tiempo, reduciendo de esa forma la fuerza de impacto. Y cosa de esa manera evitar, dice, daños colaterales sobre los conductores, ¿no? Porque ¿qué pasaría si no hubiese la bolsa de aire? El tiempo de contacto sería muy pequeñito. Y si el tiempo de contacto es muy pequeño, la fuerza va a ser muy grande. Y esa fuerza grande va a hacer, pues, de que al final esa persona sufran daños colaterales, ¿no? Como la que pueden ver acá, ¿no? Acá, por ejemplo, se está colocando un gran muro de concreto. Este avión está volando, está desplazándose a grandes velocidades, pero con impacto se, digamos, se destruye, producto de que como el intervalo de tiempo es bastante pequeño, entonces la fuerza es muy grande y esa fuerza de contacto que es muy grande hace pues que sufran ese tipo de daños, ¿no? Ahora, cuando ustedes han visto que una pelota se suelta de cierta altura, en especial una pelota de ping pong, esto va experimentando, digamos, ciertos rebotes, ¿no? Pero esos rebotes que él experimenta, digamos, cada vez es de menos altura, ¿no? Se van perdiendo energía en cada choque, ¿no? ¿Cómo se puede dice, analizar, digamos, ese tipo de impactos, ¿no? Entonces, justamente dice por acá, ¿no? La altura de los rebotes, dice, de esta pelota de tenis disminuye después de cada impacto, debido a que tiene un coeficiente de restitución menor que uno y en cada, dice, rebote pierde, ¿no? Energía, ¿no? O sea, ahí vamos a usar digamos, una expresión adimensional que es el coeficiente. Y en función de ello, pues vamos a determinar también sus velocidades antes y después del choque, ¿no? Ahora, veamos ya lo que es impulso con cantidad de movimiento, ¿no? El impulso es una magnitud vectorial que se simboliza con la letra P. Se conoce como cantidad de movimiento, también se conoce como momento lineal. Y la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo es una magnitud, dice, que mide vectorialmente el movimiento de un cuerpo, ¿no? O sea, matemáticamente, ¿cómo se calcula la cantidad de movimiento? Masa por velocidad. La masa se mide en kilogramos, la velocidad en metros por segundo, y esta unidad se lee kilogramos metros segundos, ¿no? Ahora, ustedes saben que la segunda ley es masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero si esta masa la hacemos ingresar, vas a tener masa por velocidad.
Pero masa por velocidad, ¿qué es? Cantidad de movimiento, ¿no? Por lo tanto, dice la fuerza resultante es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se habla de impulso? Se habla de impulso cuando se transfiere movimiento en un intervalo de tiempo bastante pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le das un puntapié a una pelota, le transfiere movimiento, pero ese tiempo que le das el puntapié a la pelota no dura pues un tiempo muy extenso, ¿no? Es un tiempo bastante pequeñito. Entonces, por lo tanto, ese cuerpo recibe un impulso. Entonces, el impulso, la acción de una fuerza que se genera en un intervalo de tiempo pequeño, ¿no? Y matemáticamente se determina como la integral de esa fuerza por un diferencial del tiempo, ¿no? Bueno, la fuerza se mide en Newton, el tiempo en segundos, por lo tanto su unidad son Newton segundo, ¿no? Ahora, generalmente si cambia la velocidad, ¿a qué se debe que cambie la velocidad? Por ejemplo, tenemos acá dos esferas que se están moviendo en direcciones contrarias. Cuando ellos impactan, reciben fuerzas producto del impacto. ¿Y qué pasa con las velocidades? La velocidad cuando rebotan ya son diferentes, ¿no? Entonces, si cambia la velocidad, cambia la cantidad de movimiento. Y si cambia la cantidad de movimiento, ¿a qué se debe, no? Se debe pues al impulso de esa fuerza, ¿no? Entonces se tiene ahí que el impulso es fuerza por un diferencial del tiempo, pero la fuerza es una fuerza resultante que es diferencial de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, ¿no? Eso respecto del tiempo se cancelan y tienes la integral de esta cantidad, del diferencial de la cantidad de movimiento. Y su desarrollo no es más que otra que una variación entre lo final y lo inicial. ¿Eso qué es? Que el impulso resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Ahora, dice, ¿y qué pasaría si analizamos al sistema, no? Si analizas al sistema, vas a ver que la fuerza resultante es cero. Y si la fuerza resultante es cero, este impulso resultante va a ser cero, ¿no? O sea, la diferencia va a ser cero. Y si eso es cero, entonces la cantidad de movimiento al inicio y al final son iguales, ¿no? ¿Qué significa que son iguales? Significa pues que la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Bueno, luego veremos muchachos estos ejemplos ya en el aula, así como estas. Y ahora vamos a ver un fenómeno más, el fenómeno de los choques, ¿no? Los choques son interacciones violentas que se dan pues en intervalos de tiempo bastante pequeños, ¿no? Por eso dice acá, no, son interacciones violentas que se dan en intervalos de tiempo muy pequeños, ¿no? Dice, generándose entre ellos fuerzas repulsivas muy intensas, ¿no? Que originan, dice, pues deformaciones en ellos, ¿no? Y acá, por ejemplo, van a ver un accidente entre un bus y un tráiler, y bueno, pues ahí pueden ver los efectos, ¿no? Que son efectos pues bastante desastrosos, ¿no? Porque los intervalos de tiempo son pequeños y eso hace pues que las fuerzas sean muy intensas y generan grandes deformaciones, ¿no? Pero dice pues que en todo choque la cantidad de movimiento antes y después son iguales. Eso indica que en todo choque la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Ahora, dice por acá, ¿no? La calidad de fabricación de la pelota de tenis, dice, se mide por la altura de lo que puedan esos rebotar. Y esa altura se hace en función al coeficiente de restitución. ¿Qué es el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución es una cantidad adimensional que nos relaciona, dice, pues, el impulso recuperador respecto al impulso deformador. Lo que pasa es que estos cuando chocan, hay una etapa de deformación. Y esa etapa de deformación llega a tomar, digamos, un máximo valor y luego empieza otra etapa que es la etapa de recuperación. Y cuando ya recuperan su forma bueno, otra vez se alejan, ¿no? Y se mueven pues con otras velocidades. O sea, hay un antes y hay un después, ¿no? Por eso que se dice antes del impacto y después del impacto, ¿no? Entonces dice, lo que va a hacer este coeficiente es relacionar un impulso recuperador respecto del deformador. Eso es en forma general, ¿no? O sea, hay ecuaciones donde en algunos libros van a encontrar que este coeficiente está en función al impulso recuperador y el impulso deformador. Pero nosotros lo vamos a ver en esta clase en función de velocidades. Entonces, cinemáticamente dice, se define como la velocidad relativa después del choque entre la velocidad relativa antes del choque, ¿no? O sea, arriba colocas después del choque y abajo colocas delante del choque. ¿Cómo calculas la relativa después del choque? La relativa después del choque yo lo calculo así, o se calcula así en general, ¿no? El, estos dos están moviéndose, ¿no? Con diferentes velocidades. Y de hecho que para que choque, la esfera A se mueve con mayor velocidad que la esfera B. Entonces la velocidad relativa es del que es impactado
sobre el que impacta, ¿no? Por eso que se coloca la velocidad prima del B menos la velocidad prima del A, o sea, la velocidad es después del choque, ¿no? Y la relativa antes del choque se coloca del cuerpo que impacta sobre el que es impactado, ¿no? Él impacta sobre él, entonces la velocidad relativa antes del choque es la velocidad de él respecto de él, ¿no? Entonces el respecto es la diferencia, ¿no? Esta expresión matemática es válida para todo tipo de problema de choques en función a la velocidad relativa, ¿no? Ahora, cuando vas a reemplazar acá, no se reemplaza en valor absoluto, sino se reemplaza cada uno con sus respectivas unidades, con sus respectivos signos, ¿no? Y los signos, ¿cómo se va a especificar? Bueno, para la derecha positivo, izquierda negativo. Justamente dice, pues, ello, eso, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de coeficiente, existen, pues, cierto tipo de choques, ¿no? Choque perfectamente elástico es cuando el coeficiente de restitución es igual a 1. Choque plástico es cuando quedan pegados y su coeficiente de restitución es 0. Choque inelástico es cuando el coeficiente de restitución esté pues entre 0 y 1. Mira, siempre está entre 0 y 1, nunca te puede salir 2 o 3, siempre está en ese rango oscilando, ¿no? Bueno, luego pues veremos muchos de estos problemas, cada uno pues con sus coeficientes de restitución y luego pasaremos a resolver este conjunto de problemas, ¿no? Acá hay un grupo de problemas también para trabajarlo grupalmente y con eso pues estaríamos finalizando el tema de esta semana, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy muchachos, muchas gracias, cuídense mucho.